Somos Teatro. Entrevista a María Luisa Robledo, 4 de octubre de 1994, realizada por Héctor da Rosa. Nacida en Madrid el 28 de septiembre de 1912 y fallecida en Buenos Aires el 26 de octubre de 2005, María Luisa Robledo fue una actriz que inició su carrera en España y la desarrolló plenamente en la Argentina, país donde residió hasta el final de su vida. Su trayectoria abarcó teatro, cine y televisión, convirtiéndose en una figura esencial de la escena nacional. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, martes 4 de octubre de 1994, charlando con María Luisa Robledo. ¿Qué me estabas contando de Miguelito Ligero? Bueno, mira que creo que fue en el 74 o 84, no sé, pero no, en el 74, hicimos nosotros una obra. Ante todo, buenas tardes, querido público, ¿no? Bueno, este, eh, nos convocó uno de los que son ahora empresarios del Teatro Avenida, que es Manolo Pérez Amí, Manuel Pérez Amí, le llamo Manolo Manolito, que Claro. con mucha confianza ya. Y en el año 74 hicimos una obra con Miguel Ligier, dirigida por Pedro, mi marido, que se llamaba El Quijote, en la Avenida de Mayo 900. Un teatrito que lo hizo este hombre porque le encanta el teatro. Era el depósito del negocio, que es una librería que es la Casa Prando. Ya, además estoy haciendo propaganda, y se lo imagina. Esta mañana hemos estado hablando. Y entonces hicimos ahí una obra muy bonita, de dos personajes de la tercera edad, con Miguel Ligero, dirigida por Pedro, Miguel Ligero y yo. Bueno, las críticas no tienes idea lo que pueden llegar a ser, porque decían que éramos dos monstruitos Y arriba sí, del y sí, escenario. y sí, lo creo, sí. Además era muy hermosa la pieza, que era de un autor de apellido italiano, pero que se había criado en Austria. Y era así, era de dos personajes de la tercera edad, pero de una calidez la obra. El Quijote, dijiste. El teatro se llamaba el Teatro Quijote, ¿Y que la ya no obra? existe más. La obra tenía otro título, pero a mí me gustó más porque La María y el José. ¿Sabes por qué? Porque yo era una empleada de un almacén que era la que limpiaba de noche, y Miguelito era el sereno. Y nos conocimos, cuando nos conocimos por primera vez, ahí en la obra, era el día de Nochebuena. Éramos dos personajes hermosos porque no tenía a nadie en la vida. Y yo lo único que tenía, que era el hijo, con la nuera y un nietito. Esa noche estoy deseando terminar de limpiar, y antes de que llegue el sereno, porque voy a hablar por teléfono. Y estoy haciendo una cosa incorrecta porque estoy hablando por el teléfono de la fábrica, del lugar, del negocio. Y estoy llamando a mi hijo para decirle que, que me esperen, que voy a terminar, no sé de que voy a ir para verlos. Y la que me atiende es mi nuera, es la nuera. Entonces, muy seriamente me dice, bueno, no, te voy a dar con Guillermo. Guillermo se llamaba el hijo. Bueno, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo toda muy amable. Les tengo acá unos regalitos que creo que les van a gustar, qué sé yo, no sé cuándo. Me da con el hijo. Ujú. Ese era el comienzo de la otra. Yo capeándome, porque están hablando y diciendo por los micrófonos toda la venta que tienen de todo. Por cierto, la voz me la hizo Normita, la voz de la vendedora, de la que estaba dando por la radio, por el micrófono. Y entonces, si yo mientras tanto me vestía en el escenario, me sacaba la ropa que llevaba, me ponía el guardapolvo, agarraba el balde, agarraba todo, ¿no? Y entonces llamaba por teléfono, era por todos lados, a ver si venía alguien, no venía nadie.
Y entonces yo me ponía a hablar con ellos. Venía el hijo. Entonces yo le digo, hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hijo, feliz Nochebuena, esta noche nos vamos a ver. Y qué sé yo, qué sé cuánto. Y, y no me contestaba. Y yo decía, hijo, se cortó. No, mamá, no, no, te quería decir que mejor sería que no vinieras porque mm, no vamos a estar. No vamos a buscar temprano porque mañana tenemos que ir a no sé qué, a dónde. Se me quedaba fría. Era una situación increíblemente dramática. Entonces, en ese momento se sentía un ruido con unas llaves. ¿Qué anda ahí? Decía Miguel. ¿Quién anda ahí? Esto se escondía. Y el tipo empezaba a mirar aquí, mirar allá. Después te mostré una fotografía. De aquí, de acá, de allá. Y qué sé yo. Y en una de esas me ve. ¿Usted qué es aquí? Y bueno, yo soy una empleada supernumeraria que he venido a hacer la limpieza. Yo empecé hoy, de noche. ¿Y qué hace usted? No, no, nada, estaba aquí para empezar a trabajar. Y se ponía muy seria con él, qué sé yo. Eran dos tipos que hablaban cada uno de los suyos, eran dos diálogos distintos, era un monólogo, cada uno tenía su monólogo, cada uno contaba sus cosas y esta empieza a tomar la mujer y él se asusta. Dice que- bueno, no te voy a contar toda la obra, lo que sí, esta empieza a contar de una cantidad de macana, de mentiras. Diciendo que ella conoce en otras partes del mundo, que ha viajado muchísimo porque ella ha sido vedette y que no tienes lo que piensas. Que ha conocido a la Miss Inget, muy amiga de ella, muy amiga, muy amiga. Y entonces cuando supo que yo iba ahí, porque yo me iba a ir a Estambul, no sé, todos los lugares así estrambóticos. Entonces, dice, y ella tenía una canción en ese momento que me dijo, María Luisa, es tuya, ¿eh? Es tuya. Yo te la voy a ceder porque somos además muy amigas, muy queridas amigas, y te la voy a ceder. Y entonces el otro pobre, Miguel estaba para comerse, Era un gran actor, Miguel. para comérselo estaba, porque él era algo apocado. Y entonces ella le empezaba a hacer macanas y le cantaba una cosa, y lo bailaba y todo, y lo cantaba y lo hacía. Mira, no tenés idea. Este pobre hombre, ya te voy a mostrar la foto porque era el depósito entonces había de todo lo que te puedes imaginar. Entonces, terminábamos cantando nuestra historia y él era un hombre era un socialista. Era un socialista, qué sé yo, y hablaba de su época, que él estaba en una revista que él escribía en esa revista, qué sé yo, qué sé cuánto, si usted si quiere. Mira, no se entendían por nada. Y en un momento dado que esta mujer está lavando el piso, ahí empezaba el diálogo, ahí sí empezaba el verdadero diálogo, que yo metía el trapo del piso con agua y con todo y lo retorcía, y él me toca la mano así y me dice, no, déjeme que yo retuerza el trapo. Y esa sensación de la mano no le molestará, todo agarradita la mano, con el trapo colgando el agua, todo se llenaba de agua. Y ahí empezaba el verdadero diálogo. Esa tocada de manos, es decir, de piel, ¿te das cuenta? Era lo que daba motivo y terminaba de una manera tan hermosa, no tienes idea. Se emborrachaban, llegaba un momento en que tomaban los dos y para olvidar su tragedia. Él no tenía a nadie en el mundo y él había sido de circo, así que no te quiero decir lo que sabes. Claro, claro. Y después le hicimos por todo Entre Ríos, le hicimos también por el sur. Y ahí la tuvimos que sacar porque el edificio es de la señora Bember, el edificio, de 963 creo que es.
Y entonces ella no quería que hubiera teatro. Y trabajamos 2 meses. Y a los 2 meses tuve que bajar. Y fue cuando entonces hicimos por La gira. una gira. Además, para los jubilados, la habíamos... Era irrisorio lo que pagaban los jubilados. Claro, y sí. Te das cuenta un poquito, no sé si eran 3 pesos o 4 pesos. Además éramos 3 personas nada más. Lo que menos nos importaba era ganar dinero. Además no se podía ganar dinero pero lo teníamos lleno, ¿eh? No tenés idea lo que era. Además venían ¿cómo se llaman? Los micros, con toda Con la gente de la jubilado. tercera edad. Claro. Claro. Y los primeros, no me acuerdo cuántos eran, si 10, una cosa así. Los primeros que iban a sacar entrada, esos no pagaban. Gratis. No tenés idea. Sí, pagaban. Claro. Bueno, y con esta amiga estoy hablando de esta mañana, de eso de los huesos, que por eso salió la conversación. Él fue a verme allá a la UOM, porque me operaron la UOM en el policlínico. Pero él, porque me dijo, María Luisa, ¿cómo me voy a ir, por ejemplo, al Basterrique y todo? Tengo que llevar todo mi equipo. ¿Te das cuenta? Porque además él, dinero que tiene, dinero que se lo gasta en elementos Instrumental. para instrumental. Claro. Entonces me dice, me tengo que comprar mi instrumental y qué sé yo. Digo, pues que la vez que pasada, que usted era todavía de las sociedades pobres, usted me opera a mí en el Evangelio. Y todo fue muy bien. Dice, sí, pero en el evangélico me conocían y sabían cómo me tenían que tener preparado, el quirófano y todo eso. Pero yo estoy bien, porque fíjate, hoy te digo con toda sinceridad, que hoy cuando fui me levanté bien porque dormí. 23 días estuve sin dormir. Cuando salí de allá del sanatorio, no había nada, el dolor no paraba, no dormía. Pero no dormía desde que me acostaba hasta que me levantaba. Estaba ya como medio enloquecida. Hasta que me dio unos comprimidos que me dijo Norma, que ya tomo también, y para dormir, que no, que son nada más que te hacen eso, descansar, relajarte, te hacen dormir, te levantas a la mañana como si nada. O te doy el ese porque si no es un aviso. Ya. ¿Y cómo fue el antes de aquello O con delante de aquello, Miguelito? delante de aquello, cuando nos conocimos con Pedro, que es lo que me interesa, y a mí me interesa mucho hablar de eso, porque nos queríamos muchísimo. Y tendríamos como todo matrimonio, porque sus altibajos, te das cuenta, pero nos queríamos mucho y nos respetábamos muchísimo. Además, yo le tengo que agradecer, una de las cosas también que le tengo que agradecer a Pedro, es que me hizo 3 teatros. 3 teatros. No como inversor en el teatro, pero sino, por ejemplo, yo el primero que tuve fue el que estaba en el Hotel Versalles, toda la parte de la cocina y toda la parte del comedor hizo teatro. Y hizo un escenario que no era más largo que esto, menos que esto, que debe tener unos 380 creo que tiene, ponerle 4 metros, por 2,5 o 3 de fondo. Me hizo un teatro, hicimos 2 obras, una de Lachner, Los Elegidos, y otra de un autor francés, al tercer día, que trabajábamos, éramos 9 personas ahí trabajando, que esas las dirigí yo las dos. Y ahí lo conocí a Pedro en España. Anteriormente de conocerlo a Pedro, yo había estado trabajando con Enrique de Rosas, Matilde Rivera, la compañía de Rosas. Rivera de Rosas era el, El rubro. el rubro. Y entonces, yo estaba estudiando canto, estaba estudiando en el conservatorio. Pero se había enfermado uno de mis hermanos y, bueno, nosotros dos necesitábamos que quedara mi otro hermano y yo para trabajar y aportar a la casa porque era uno de los sueldos más grandes era del que se había enfermado. Bueno, entonces yo estaba en el conservatorio, antes de que él se enfermara, estaba en el conservatorio, qué sé yo, estudiando eh, canto, estudiando piano, estudiando, ¿cómo se llama? Y estaba estudiando también arte escénico.
Y me tocó una maestra que siempre la recuerdo, doña Nieves Suárez. Por mejor decir, cuando yo salí del colegio, estaba mi madre que la llamó la maestra, porque allí no eran los correlativos como acá, primer año, primer grado, segundo grado. Yo venía de párvulos, ¿te das cuenta? Claro. Y subí al piso superior y ahí era el colegio de niñas y en el otro piso el de niños. Entonces, la profesora, la maestra, que era una señora mayor, que yo la recuerdo en mi memoria, yo la recuerdo, este, cuando la llamó mi madre para, porque yo ya había terminado el colegio, a los 12 años. Entonces, yo había entrado a los 6 en el párvulos. Había estado un añito párvulos y después subía. Así que todos esos años en el piso de arriba, que era una casa, era un edificio grande, pero era un edificio, los balcones daban a la calle, y nosotros cuando estábamos o bordando, haciendo qué sé yo, dibujando, lo que sea, nosotros veíamos a la gente en la calle. Entonces, esta profesora la llama a mi madre, por la terminación ya de mía del colegio, la llama y le dice, mire señora, la niña, viste que a nosotros nos llaman niñas, dice la niña tiene unas condiciones artísticas increíbles. Se lo digo porque, bueno, todas esas obritas que se hacían los fines de curso, a la que llamaban era a mí, la que cantaba, la que se aprendía primero, no sabría matemáticas, eso no, no. Ahí tenía que luchar con la maestra. Pero todo lo demás, hijo mío, esta criatura tiene unas condiciones artísticas admirables. Para la música tiene un oído musical estupendo. Y además se desenvuelve, cualquier obrita que se hace, cualquier cosa se desenvuelve estupendamente. Yo creo que, señora, usted tendría que, por ese lado, ver de que esta niña entrara o en el conservatorio, en fin, no sé cómo será la posición de usted, qué sé yo. Entonces mi madre, que era, no porque fuera mi madre, pero era un ser extraordinario, además una mujer muy adelantada a su época, me dice, bueno, hija, yo sé que a vos te gusta mucho la música y todo eso, sí, mamá. Que todo lo que pasaban por la calle, los ciegos que iban cantando, ¿viste? Y las coplas enseguida yo bajaba, las escuchaba y enseguida me las aprendía. Entonces, me dice, ¿verdaderamente tú quieres estudiar música y estudiar arte escénico? Sí, mamá, yo quiero ser actriz. Y bueno, dice, bueno, vamos despacio, despacio. Éramos gente muy humilde, humildísima. Mis hermanos, que no eran mis hermanos, eran mis primos hijos de una hermana de mi madre, que habían fallecido el padre y la madre con la diferencia de un año, se habían quedado huérfanos de 3 y 4 años. Mi madre los crió a los 18 años junto con mi abuela, pero eran como si fueran sus hijos y míos como si fueran mis hermanos, porque el mayor me llevaba a mí 12 años y al otro 11. Bueno, entonces me dice, bueno, mira, hija, aquí tenemos que ver bien. Primero todavía mi madre trabajaba, salía a trabajar. Mis primos también y mi abuela era la que cuidaba de la casa. Y me dice, tenemos que verlo muy bien, porque si verdaderamente te crees con condiciones para poder hacer esto que nos ha dicho doña Encarnación, yo estoy dispuesta, junto con tus hermanos, a que tú lleves a cabo esto que tú crees que tienes condiciones para hacer. Vamos a probar, pero eso sí, no a jugar. A jugar no. A ser la niña tonta que va porque sí, porque fulanita también está. No, eso no, hija. Tú sabes que no podemos. Entonces, efectivamente, fíjate, yo lo primero que hice fue al conservatorio, fue a anotarme. Estuve estudiando primeramente solfeo.
los 3 años los hice en uno, para poder ir adelantando, ¿te das cuenta? Para poder ver en qué momento podía trabajar. Entonces, me toca la profesora y arte escénico me toca. Había que elegir de 3 profesores. Una era la señorita Martos, el otro era Chicote, que era un gran actor cómico, y la otra era doña Nieves Suárez, actriz de comedia. Me dieron así a elegir, yo no los conocía a ellos. Esta señora, yo los vi. Entonces dije, esta señora me parece que me gusta. Entonces hablé con ella, la anoté con la señora Nieves Suárez, que había sido una gran actriz ella. Bueno, y empiezo a trabajar con ella, otra que también me dio condiciones. No la llamó a mi madre, pero bueno, todo lo que había, todo lo que para estudiar y de obras que hacíamos cualquier cantidad de obras, comedias, tragedias, teatro clásico, de todo hacíamos. Y entonces, eran 4 años. Yo me tenía que recibir, a los 4 años me tenía que recibir. Yo seguía estudiando música, ¿eh? Seguía estudiando piano, seguía estudiando violín, que a mi madre le encantaba. No hice más que un año porque yo le dije, mamá, yo condiciones para violinista no tengo. Eso no lo quiero aprender. Piano sí porque a mí me servía para enseguida, además, no sé, lo aprendía todo muy, muy rápidamente. Entonces, esta profesora, yo no pude terminar porque mi hermano, ahí fue cuando mi hermano enfermó y teníamos que salir a trabajar. Entonces, la profesora esta me dice, no te preocupes. Yo tenía una voz de mezzosoprano, como la sigo teniendo, por supuesto. No para cantar, pero mi voz, mi timbre de voz es de mezzo. Entonces, me dice, yo conozco a Moreno Torroba, yo te voy a llevar para que te escuche. Me escucha. Yo llevaba todas mis partichelas y para que eligiera ver cuál de ellas, de las que yo estaba estudiando en el conservatorio. Entonces, me dice, bueno, canta esto, qué sé yo, lo canté. Y le dice, la chica tiene una voz hermosísima, pero hermosísima, tiene una voz. Dice, la voy a probar, no para que me quedara, porque se terminaba la temporada, pero la voy a tener en cuenta. Le dijo a mi profesor. Y solo que ellos hablaron. Efectivamente, me dio para que hiciera tú, no, claro, no sé, no sé de Zarzuela, la viejecita, que el personaje es una mujer vestida de húsar de la guardia, fíjate yo con 17 años que tenía, vestida de húsar, y entonces, porque estaba así escrito para una tiple, ¿te das cuenta? Y después se hace de viejecita porque está enamorado un personaje precioso. Los que conozcan Zarzuela saben lo que es la viejecita. Mi bueno me dijo, mira, María Luisa, por el momento no te puedo tomar porque nosotros terminamos la temporada y vamos a descansar. Pero me dice, no te preocupes, me dice mi maestra, mi profesora, me dice, va a debutar Jacinto Guerrero en el teatro enfrente, porque esto que te estoy diciendo ocurría en el Calderón. En el Teatro Calderón, nada más lo de Moreno Torroba. Y enfrente había otro teatro que era el Imperio. Los confundo con el de Chile. No sé si el de Chile era Imperio o era este, porque era Imperial o Imperio. Creo que era Imperial, el de Madrid. Y bueno, también lo mismo, es la misma llama, dice, mañana nos vemos, ¿qué es lo que más te sabes? ¿Qué es lo que más te... Los claveles, le digo. ¿Conoce los claveles, no? Entonces dice, ya está, los claveles. Voy, hacemos lo mismo, me hace la prueba y también le dije, sí, yo sí la tomo, la tomo, la tomo. Porque estaba formando la compañía. Entonces me dice a mí, así, ¿eh?
tú tienes dos opciones. ¿Tú quieres hacer, tienes repertorio? Le digo, no sé. Yo conozco nada más que el repertorio que nos dan en el conservatorio. Nada más. Ah, no, hija, ¿tú qué quieres ser? ¿Del coro o cantante? Ah, no, yo cantante. Pero tienes el mismo sueldo que los del coro. Ah, no importa, le dije. No importa. 10 pesetas. ¿Cuánto? 10 pesetas. 10. Claro, fíjate que yo tengo 17 años. Claro, Tengo 82, date cuenta. claro. Entonces me dicen, bueno, mañana acá, a las 3 de la tarde, y empiezas a ensayar con el maestro Pavón, que era el maestro que nos enseñó. Y debutó con los claveles. Lo que yo le había dado a él, debutó con eso. Personaje madrileño, una cosa. Es en una fábrica, en una fábrica de perfumes. Que tienen éxitos. Entonces hacían 2 funciones, tarde y noche, y los domingos 3, o los sábados, Los sábados. sábados y domingos creo, se hacían, o 3 los sábados y 2 los domingos, como los días de semana. Pero a la noche iba otra obra, que era la que hacía la verdadera triple cantante, la diva, que ha estado María Badía, ha estado unas cantantes estupendas. Y yo también me tenía que aprender la de ella, por cualquier cosa que ocurriera, cualquier afonía, cualquier cosa de eso. Eran las divas. Entonces yo hacía a la tarde los claveles y a la noche la pieza mayor, que era la que hacía la triple cantante. Fíjate, ¿sabes quién debutó conmigo? Sajidela. Vela. Sajidela, Sí, sí, lo oí nombrar. que Sí. dirigió la obra el padre, Sajibarba. Se llamaba El padre Sajibarba, fue uno de los barítonos buenísimos que hubo en España. Y el chico, habían mandado una obra, pero esto ya ha pasado un tiempo, en el teatro, tuve 2 años. Me hice de repertorio, todo lo que quise. Además, cuando había alguien que se enfermaba, como yo ya tenía que tener sabida la obra que iba de noche, ¿te das cuenta? Pues la reemplazaba yo. Viene una obra de un autor valenciano, La Barriana se titulaba, y era para debut del chico. Ahí estaba la Badía, la María Badía. Eran de 2 cantantes y yo no trabajaba, yo no iba nada más que a aprenderme. Seguía con otras obras, otros sainetes, otras obras que ya había aprendido. Pero esa me la dio él. Dice, tú no trabajas. No vas a trabajar de noche ni nada, porque está de días, el estreno, tal. Así que tú nada más que la función de la tarde. Bueno, 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 está bien la función de la tarde. Él estaba de novio, ¿cómo se llama? Jacinto Guerrero estaba de novio con una de las muchachas que era la triple cómica de la compañía. Eran pareja hacía ya mucho tiempo. Y ella hacía el personaje de la triple, porque en todas las zarzuelas siempre está la pareja cómica también. Entonces, se enojan. Se enojan y ella dice que se va. A 3 días del estreno. Pero lo que quería ella era dejarlo bien plantado, ¿te das cuenta? Y entonces el pobre maestro, el maestro Pavón, yo te voy a contar pues una anécdota, él me dice, oye, oye, mi niña, te tienes que aprender lo de Rosita. Le digo, ¿cómo? Pero si me dijo el maestro que yo no tengo nada que aprenderme en esa obra. Entonces me lo dice, me dice, te lo tienes que aprender porque se han peleado y ella se va. Lo tienes que hacer tú. Pero yo no soy triple cómica.
María Luisa, lo tienes que hacer sí o sí. Aquí me tienes aprendiéndome ese papel. Y debutando con este muchacho, porque además era el debut de él. Que sí, también, imagínate, todos teníamos que poner de todo para que... Y el maestro la dirigió, el maestro, no, el padre de él dirigió la orquesta. Como también ahora viste que Plácido Domingo dirige la Sí, orquesta. sí. Y fue un éxito la pieza. Y yo seguía haciendo lo mismo a la tarde y la triple cómica a la noche. No tenía, lo demás era todo hablado. No tenía nada más que ¿cómo se llama? Una canción tenía con el tenor cómico. Pero lo demás todo era hablado y en verso. Mm, Así hasta que ya después estuve 2 años y un día se me resintieron las cuerdas vocales. Porque este hombre me daba lo mismo que fueran de mezzo soprano, que fueran claro. de tiple, de ligera no, pero de tiple. Entonces me voy al laringólogo y me dice el laringólogo que tengo que dejar, porque tengo mal, callosidades se me estaban haciendo las cuerdas vocales. Dice, porque claro, tú estás cantando en registros que no son para ti. Entonces hablo con Terrero, que nos queríamos mucho, pero él era su negocio. Además, yo tenía un éxito que no te puedes imaginar. Tenía un éxito, yo no sé, mira, lo que eran esas tardes eran geniales. Y un día, bueno, me daba La Rosa del Azafrán, que no es para mi voz. Me daba La Fama del Tartanero, que no es para mi voz. Maruxa, que no es para mi voz. Me daba otras, sobre todo los sainetes.